Hola mis preciosas, ¿cómo están? Saben que las extraño mucho y quiero invitarles a entrar a mi recámara. Este es un rinconcito de mi recámara. También quiero decirles que estoy muy orgullosa de ustedes porque la mayoría ha entregado sus trabajos y también porque están participando en el grupo. Es importante que aunque no nos veamos ahí en persona, estemos comunicándonos unas con las otras, que interactuemos, porque así se muestra nuestro amor. Y me da mucho gusto cuando ustedes escriben, cuando hablan, ver que están pues activas y que siguen adelante. Tenemos que seguir adelante sin importar que no estemos ahí reunidas. Y ahora me tocó darles la clase es que estamos dando de Santiago. Y la lección número 2 es vivir en fe, Santiago 1, 2 al 4. Ustedes ya saben de lo que se trata porque la mayoría ya entregó sus tareas. Gracias, felicidades, son muy inteligentes. Y quiero leerles estos dos versículos. Dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Diría yo, hermanas mías, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completas y cabales, no quedándose atrás en nada. Que Dios bendiga su palabra. Como ustedes ven, el enfoque de este libro de Santiago es una fe auténtica. Para soportar los problemas que enfrentan los cristianos día con día, necesitamos tener una fe verdadera en Jesucristo. Esto es una fe auténtica, es algo que no cambia, es algo que pase lo que pase, nosotras siempre estamos ahí confiando en que el Señor Jesucristo está siempre con nosotras. Primeramente, los cristianos judíos estaban atravesando por problemas externos y muy grandes dificultades, ya que eran perseguidos por los judíos no cristianos, porque habían abandonado la fe del judaísmo y se habían hecho seguidores de Cristo. ¿Alguna de ustedes tal vez se identifique con esto? Tal vez haya recibido desprecios por sus familiares, haya recibido burlas, hayan estado en alguna situación de tensión por haber abandonado su fe antigua, no sé, para alguna religión, tal vez catolicismo, algunas que vienen a Cristo es porque eran testigos de Jehová o cualquier otra religión, o muchas veces ni siquiera procesaban alguna religión, pero aún así son, por su fe son criticadas. Segundo, ellos también tenían muchos problemas internos, así como enfermedades, aflicción espiritual, formas de vida equivocadas debido a falsas doctrinas, actitudes erróneas hacia la bondad de Dios y sus dones, un estado espiritual deprimente. Esto los condujo a permisividad en una forma de hablar desenfrenada, aumento de las contiendas y divisiones entre los miembros, adopción de un espíritu mundano. Como ven ustedes, nosotros muchas veces traemos ciertas costumbres al cristianismo. Cuando tú te conviertes, traes cierta manera de hablar, de pensar, de conducirte. O sea, hay cosas que no lo vemos mal. Venimos a Cristo y muchas veces llegamos y nos entregamos al Señor, pero no cambiamos nuestra forma de ser. Entonces la iglesia a la cual Santiago le hablaba era de esta manera, o sea, este tipo de cristianos, o sea, ellos todavía tenían conflictos con ellos mismos, se les hacía difícil dejar ciertas costumbres, ciertos hábitos, ciertas formas de pensar o de hablar. Entonces Santiago los motiva para que dejen estas maneras de ser, ¿verdad? Santiago nos enseñó la naturaleza de una fe genuina, de una fe así como cuando pues tú agarras una bolsa de piel y te dicen, mira, o una bolsa, tú vas a comprar una bolsa y te quieren vender una bolsa que no es genuina por el precio de una de piel. Entonces tú agarras esa bolsa y la hueles y tú te das cuenta que huele a plástico, no es verdadero. También hay cristianos así que no
no son cristianos verdaderos, han venido al Señor, pero no han dejado su vieja manera de vivir. Entonces esa no es una fe genuina, es una fe fingida, es una fe que no está fundada en el Señor Jesucristo. Entonces Santiago nos exhorta que debimos de vivir una fe práctica. O sea, no decir solamente, oh, yo soy cristiana, pero realmente nuestro testimonio dice otra cosa. Tenemos que aprender a vivir lo que predicamos. O sea, si yo estoy predicando a Jesucristo, yo tengo que vivir una manera diferente. Tengo que vivir como Cristo vivió. Vivir de una manera piadosa, a la altura de nuestra fe. Debemos de ser mujeres devotas que reflejen a Dios en nuestro carácter, nuestro amor y compasión por los demás. Si nosotras no estamos reflejando a Cristo en nuestra devoción, en nuestra manera de amar, de cómo vemos a las demás personas, entonces nosotras no estamos viviendo esa fe. Y eso es lo que instaba Santiago a los cristianos dispersos, para que ellos vivieran esa fe auténtica, que así como Jesucristo nos enseñó, también nosotros vivamos así como Él. Por ejemplo, si alguien tiene hambre y yo tengo comida, pero no le doy, simplemente paso y veo a esa persona y no me interesa, entonces yo no estoy viviendo la fe que yo estoy predicando, no estoy viviendo a Jesucristo. Dejar la vieja manera de vivir. Tenemos que aprender a dejar nuestros malos hábitos, nuestras costumbres. O sea, yo sé que es difícil, no es fácil vivir la vida cristiana, porque ya traemos una vida arraigada, traemos tantos hábitos malos formados desde que éramos niños, y todavía ahí vienen con nosotros, pero tenemos que aprender a dejar todo eso. Entonces tenemos que vivir una vida de fe productiva. La fe sin obras es muerta, y las obras sin fe también son muertas. Entonces, una fe productiva es una fe que está hablando, que nosotras hablamos con nuestro carácter, con nuestro vocabulario, de la manera que nos vestimos, de la manera que somos. No es que se te diga, hey, tienes que ponerte velo, tienes que vestirte de esta manera o de la otra manera. No, cada una de nosotras se va a ir dando cuenta si la manera que nos estamos vistiendo es la correcta o no, pero somos nosotras las que nos damos cuenta de eso. No, nadie nos tiene que decir, ¿verdad? Simplemente tenemos que vestirnos de una manera modesta, tenemos que aprender como mujeres del Señor, tenemos que aprender a vestirnos, a hablar, tenemos que aprender a comportarnos. Entonces eso es reflejar a Cristo, una fe no fingida. Santiago nos da un mensaje claro de Dios. Él no se anduvo con rodeos, él no habla así con tapujos, simplemente él dice las cosas. Gústele a quien le guste, si alguien se enoja, pues que se enoje, pero él nos da el mensaje claro, ¿verdad? Así, sincero. Nos enseña a gozarnos en medio de las pruebas, porque las pruebas son necesarias en la vida. O sea, tal vez tú te preguntes, o sea, ¿cómo puedes decir eso? Yo recuerdo que uno de mis sobrinos, cuando se casó, un sobrino político, se casó con mi sobrina y estaban recién casados y murió una de mis hermanas. Y en el funeral, o sea, mi hermana era cristiana, en el funeral todos estábamos tranquilos. Sí, sufrimos, los cristianos también sufrimos, también nos duele cuando alguien de nuestros seres queridos muere, cuando se va, nos duele, pero mantenemos esa paz y esa esperanza en el Señor, que esa persona ya pasó a la presencia del Señor, ya está gozando con el Señor, ya no está sufriendo más. Entonces los funerales son tranquilos, nadie se quiere ir al hoyo con la persona, nadie hace escándalos, o sea, todos estamos tranquilos, reímos, recordamos las cosas así chuscas que vivimos con esa persona y nos reímos y nos gozamos. Y recuerdo que cuando terminó el funeral, mi sobrino le dijo a mi sobrina que los cristianos no sienten. ¿Qué pasa con ustedes? O sea, como que les vale que se haya muerto. Y le dice mi sobrina, no es eso. Es que nosotros sabemos que mi tía está en la presencia de Dios. Ella ya no va a sufrir más.
y nosotros tenemos esa esperanza que un día nosotros la vamos a ver allá en el cielo. Entonces, los cristianos tenemos que gozarnos en medio de las pruebas. Las pruebas a veces son difíciles, pruebas de enfermedad, como lo que estamos sufriendo ahorita, que pues nunca habíamos estado encerrados, nunca habíamos estado tanto tiempo ahí o sin ir a la iglesia. Simplemente los que estamos acostumbrados o que anhelamos, que nos gusta ir al templo y estar así es difícil. Entonces, pero las pruebas son necesarias en la vida. Esto que estamos viviendo ahorita es necesario en la vida. Esto te va a cambiar. Esto nos va a cambiar a todas nosotras. Las pruebas son para probar nuestra fe también. Las pruebas producen paciencia. Tal vez tú nunca te imaginaste pasar todo el tiempo con tus hijos en casa. Nunca te imaginaste estar encerrada, pero te vas a dar cuenta que al salir de esto, tú vas a ser más paciente. Las pruebas nos perfeccionan y maduran nuestra fe. Porque dice, nos perfecciona, madura nuestra fe sin que os falte nada, o sea, nos acompleta. A través de las pruebas nosotras maduramos y el Señor está trabajando dentro de nosotras y está haciendo una obra completa. Nos está haciendo fuertes, nos está haciendo de una fe sólida, nos está haciendo algo maravilloso simplemente nosotras. Como esta prueba del coronavirus, ¿verdad? Entonces esta prueba nos está cambiando, incluso está cambiando nuestra perspectiva de ver la vida, de ver las cosas. Nosotras tal vez somos mujeres que siempre estamos anhelando más, que no nos entregamos al Señor porque tenemos otras cosas que hacer o porque vivimos una vida muy cómoda. Pero ahora nos damos cuenta de que sin Dios no somos nada. Entonces, esta prueba que nosotras estamos pasando es muy importante para madurar nuestra fe y para saber que aquí somos peregrinas, que necesitamos a Cristo y que esta vida no es nada, estamos en las manos de Dios y de Él depende todo. Ahorita un mundo paralizado. Nos damos cuenta cómo el comercio, cómo empresas, cómo se está perdiendo, la economía está bajando. Pero esto era necesario para que nosotras miráramos a Dios. Entonces esperamos que al terminar esta prueba cada una de nosotras sea más madura, que el propósito de Dios se esté logrando en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender el corazón, desde el corazón de una mujer. Nos dice la escritora de este libro. Al meditar en estos versículos nos damos cuenta que no es fácil dejar nuestra manera vieja de vivir, lo cual implica costumbres, religión, valores, hábitos, la manera en que enfrentábamos antes la vida, y ahora tenemos que dar un giro totalmente a nuestra forma de pensar, de actuar y de vivir, especialmente de cómo estamos enfrentando los problemas. Ya no somos la misma persona. Desde que tú viniste a Cristo, desde que yo vine a Cristo, ya no soy la misma persona. Tú ya no eres la misma mujer, porque Cristo se está formando en ti. Porque esa semillita que un día tú recibiste, esa semillita que es Cristo Jesús que tú recibiste y que está creciendo en ti, esa semillita tiene que dar frutos, tiene que crecer y formarse un árbol grande y dar frutos. Y para dar frutos, pues se necesita ese proceso de crecimiento. Entonces se necesita eso de dejar, como les decía hace un rato, de dejar todas nuestras viejas costumbres, cosa que no es fácil. Nuestra religión estaba bien formada. Tal vez tú antes eras devota de la Virgen, eras devota de los santos, y ahora tú te das cuenta que no tienen vida, que la Virgen es alguien creado, que María misma le rindió honores a su Hijo Jesucristo. Entonces el único que nosotros tenemos que rendirnos delante de Él es Jesucristo. El único que contesta nuestras peticiones, el único que nosotros podemos inclinarnos, se llama Jesucristo. Entonces tú te das cuenta que ya no es la Virgen, que ya no son los santos, y eso pasa a segundo término en tu vida. Ya no te importa, porque tú has aprendido que en Jesucristo es la fuente de vida y que Él es el único que le da sentido a nuestro ser, que Él es el único al cual nosotros tenemos que postrarnos, arrodillarnos delante de Él, clamarle, y Él va a estar ahí en nuestra vida.
Entonces tienes que, también tus valores, antes algunas cosas eran importantes para ti, eran muy valiosas, sin embargo ahora ya no van a tener valor. Tus valores son otros, porque tú estás meditando en la palabra de Dios, tú conoces a Dios, entonces Dios ha cambiado tus valores también, tus hábitos, la manera, cómo enfrentas tú la vida ahora. Ahora tal vez antes tú eras de carácter débil, tú eras, dejabas que otros controlaran tu vida, y ahora no. Ahora tú pones las cosas en manos de Dios y Él te ha hecho fuerte y Él te ha hecho confiada. Ahora tú puedes confiar en Él y tú puedes decir en que Jesucristo es mi roca, es mi fortaleza y yo me agarro de Él porque Él es mi ancla. Entonces tú ahora enfrentas la vida de diferente manera. Tus problemas ya no te hacen así llorar y pensar que ya se acabó todo, que ya la vida no tiene sentido. No, porque Cristo le ha dado el sentido a tu vida. Y tú sabes que los problemas son parte de la vida para poder madurar y para poder crecer. Las pruebas son seguras en nuestra vida. O sea, tenemos que tener pruebas. Tenemos que tener aflicciones, tenemos que tener angustias. O sea, así es la vida. Nosotros no podemos cambiar eso. Tal vez cuando tú a tus hijos los proteges y los quisieras guardar en una caja de cristal para que nada les pase. Pero va a pasar. O sea, no podemos sobreprotegerlos para que nada les pase porque va a pasar. Y entre más nosotros los sobreprotejamos, cuando ellos se enfrenten realmente a la vida, se van a dar cuenta que la vida es dura, que es difícil, que en la vida van a enfrentar situaciones difíciles. Entonces, tal vez a ti te sobreprotegieron o te protegieron demasiado y de repente despertaste una vida difícil. Y tienes que enfrentar la vida. Entonces, esto es parte, las pruebas son parte de la vida. Todas tenemos que enfrentarlas. Cada una de nosotras tiene diversas pruebas. Por eso Santiago decía, si te encuentras en diversas pruebas, o sea, unas sufren una cosa, como el pueblo de Dios, unos estaban sufriendo algunas enfermedades, persecuciones, etcétera, etcétera, pero todos tenían pruebas. Así nosotras, todas, de diferentes pruebas. Ahorita todas estamos pasando por la misma prueba, el encierro. Es la misma prueba que todo el mundo está pasando. Pero, en fin, es prueba, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender a tomar con gozo. Quizás tú te estás preguntando, ¿pero cómo? ¿Cómo yo voy a poder gozarme en las pruebas? ¿Cómo yo voy a poder estar tranquilo si tengo un enfermo terminal? ¿Cómo voy a poder estar tranquila si alguien se ha muerto? ¿Cómo voy a poder estar tranquila si me pasa esto, si no tengo para darle de comer a mis hijos mañana? ¿Cómo Pablo me dice que yo tengo que estar gozosa? Siempre gozosa. Que los problemas no deben de entristecer mi rostro, mi corazón. Pues sí, así es, ¿verdad? Ahora, para estar gozosa siempre, necesitas usar bien tu mente. Buscarle el lado positivo a las pruebas. No te bases en tus emociones. Tú te vas a sentir triste, desanimada, preocupada emocionalmente. Físicamente te sentirás enferma, cansada, agotada. Te va a dar dolor de cuerpo. Pero tienes que aprender a controlar tus pensamientos. Ocúpate en la lectura de la palabra, en la oración. Piensa positivo. Aprende versículos que te dan esperanza, versículos de fe, que te dan confianza, versículos que dice que no te angusties, que tú tienes que confiar en el Señor. Entonces tenemos que aprender a usar las escrituras de acuerdo a la necesidad que estamos pasando en ese momento. Por eso es importante que diariamente nosotros meditemos en la palabra, porque en ese momento de tristeza, de angustia, de desesperación, te va a llegar así el pensamiento de la palabra de Dios. Así algo positivo, algo bonito, algo donde Dios te está hablando y te va diciendo, no temas, hija mía, porque yo estoy contigo. No te preocupes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo te voy a sostener con mi mano. Tú estás en mí, yo te amo, tú eres mi hija amada. Entonces por eso es importante que aprendamos a confiar en el Señor, a ocuparnos en las cosas de la palabra de Dios. Lo bueno, tenemos que pensar en lo bueno que nos va a traer esta situación.
O sea, estoy pasando por esta prueba difícil, pero sé que algo bueno viene. ¿Sabes por qué? Porque los pensamientos de Dios para nosotros, para mí, son pensamientos de bien. Entonces, aunque sea una prueba muy difícil, Dios tiene un pensamiento, algo bueno para mí. Algo bueno va a pasar de esta situación. Y yo estoy esperando eso bueno que viene para mí. Recuerda tener por sumo gozo. Este es el motivo de no preocuparte. No te cuestiones. No te imagines. A veces nosotros nos preocupamos tanto y imaginamos lo peor de la situación. Ay, pero es que va a pasar esto. Es que, por ejemplo, ahorita los esposos que están trabajando todavía, o las esposas que están trabajando, o los que están en las enfermeras, los enfermeros. Ay, es que si tú sigues ahí te vas a infectar. Estamos pensando negativo. No, tenemos que pensar positivo. No, Dios te cuida, Dios te protege, nada malo va a pasar. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con mi familia. Entonces, no preocuparte, no te preocupes, no cuestiones tampoco. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? No cuestiones. No te imagines lo peor de cualquier situación. No te inquietes, no te rebeles. No pienses, ay, pero Señor, si pasa esto, yo ya no te voy a adorar, ya no te voy a servir. No, no tenemos que rebelarnos. No le desobedezcas a Dios. Tenemos que ser obedientes aún en las circunstancias más difíciles que estemos viviendo, porque ahí es donde Dios nos va a dar una cosecha abundante, una cosecha de bendición, de gozo, de paz. Él va a perfeccionar nuestro carácter. Él va a perfeccionar nuestra vida. Él en ese proceso nos está perfeccionando. Él nos está dando madurez espiritual, madurez emocional y nuestra fe. Cuando termine todo esto te vas a dar cuenta que tu fe ha aumentado, que ahora tú crees mucho más en Dios de lo que creías antes, que ahora tú has aprendido a aferrarte a Él, a amarlo a Él. Tú has aprendido a que tu fe esté firme, confiado en que nada te va a mover. Para esto son las pruebas. Tu fe va a crecer. ¿Y cómo podemos garantizar que nuestra fe crezca? ¿Cómo lo puedes garantizar? Cuando miras las pruebas como parte de la vida y aprendes a agarrarte de Dios con fe y confianza. Solo a través de la fe podrás experimentar la mano de Dios en medio de lo que te sucede. Vas a sentirte fuerte y debes de creer en la bondad de Dios. Debes de creer que Dios está ahí. Por más difícil que sea la situación, Dios está ahí. Dios no te ha dejado. Aunque tú te sientas solo, a veces nosotras sentimos como un silencio de Dios en medio de las pruebas. Y tú oras y clamas y Dios, tú dices, oh, Dios no me escucha, Dios no me contesta. Claro que sí. Dios te está escuchando y te está contestando. En medio de las pruebas, de las dificultades, Él está ahí. Recuerda que cuando no había nada, Dios estaba en medio del caos. Su espíritu se movía. El espíritu de Dios se mueve en medio de esas pruebas, porque Él te ama. Por más difícil que sea la situación, sabrás que Dios te está perfeccionando. Zacarías 13:9 dice, y te meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Esto es lo que Dios está buscando cuando tenemos diversas pruebas. Que Él nos está, cuando estamos en la prueba, Él nos está fundiendo como se funde la plata y como se prueba el oro. Así, Dios está trabajando con sus manos, está trabajando en nosotras. Entonces, un día nosotros vamos a decirle, oh, tú eres mi Dios, y Él te va a decir, y tú eres mi hija, soportaste esta prueba tan difícil y ahora tú eres mejor. Entonces, vamos a reconocer que Él es nuestro Dios, el que fortalece mi alma, el que me sostiene, Él es el que me ama, Él es el que está ahí en esos momentos difíciles. Debemos de creer que solamente Él sabe lo que hace. Lo que a mí me pasa, Él lo permite. La palabra de Dios dice, ni las hojas de los árboles se caen, si no es por su voluntad. Así que debes de creer que Dios tiene propósitos mayores para tu vida en medio de las pruebas. Debes de creer que aunque tú no lo veas, va a haber grandes cosas para ti.
Debes de creer en los resultados de las pruebas. Va a haber buenos resultados, siempre. Dios tiene cosas buenas para ti. Así que yo te invito a que te animes, a que te prepares. Si ahorita tú estás pasando por una prueba difícil, recuerda que la prueba produce paciencia. Ahorita, mujeres, todas estamos pasando pruebas difíciles. A las que no las han descansado, están preocupadas porque sus hijos, por la persona que cuida a sus hijos, tal vez porque no tienen quien los cuide. Están preocupadas porque están trabajando, no pueden estar con sus hijos. Y las que están con sus hijos son 24 horas. Están desesperadas porque no saben qué hacer con sus hijos, ya les sobró el tiempo. Entonces ustedes, esto es angustioso para cada una de nosotras. Pero la prueba, recuerda, te está produciendo paciencia. Así que comienza teniendo paciencia con tus hijos. Comienza haciendo actividades con ellos, haciendo cosas. Pónganse a cocinar juntos, ponte a jugar con ellos. Sé creativa, mujer. Sé creativa. La paciencia, dice, y la paciencia termina su obra en nosotras. Nos perfecciona y nos hace íntegras, a tal grado que seamos maduras y sabias. ¿Cuántos años nosotras hemos pedido sabiduría? Hemos luchado porque seguimos siendo necias, porque seguimos siendo tontas, porque no hacemos las cosas como debe de ser, pero nos resistimos a soportar las pruebas. Así que ahora, dale gracias a Dios por las pruebas, porque las pruebas te están perfeccionando, te están madurando, te están haciendo una mujer sabia. Como dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotras las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mujer, preocúpate por las cosas eternas. Dios te está preparando para tu estancia allá en el cielo. Dios nos está preparando para pasar una eternidad con Él, no para vivir aquí en la tierra. 80, 100 años, 30 años, 40 años, no sé cuánto tiempo. Pero las pruebas son para prepararnos para estar con Cristo. Así que así es como debemos ver las pruebas, como ese pequeño eslabón o ese eslabón. Cada prueba que pasas es un eslabón de la escalera que va al cielo. Cuando ya nosotras hayamos soportado tal vez todas las pruebas, entonces el Señor va a decir, ya no tiene caso que sigas en la tierra, vente conmigo, ya. Se te terminó tu tiempo de sufrimiento allá en la tierra. Aquí tú vas a ser feliz. Así que, mujeres, adelante, adelante y sigamos mandando las tareas. No se olviden, revisen, manden sus tareas, háganlas y tengan mucho cuidado de sus hijos y soporten esta prueba. Y todas las que vienen, soportémoslas con valentía, así como lo que somos, mujeres victoriosas. Les voy a hacer hay una lista de los sin y se las voy a mandar pronto para que te animes a procurar diligentemente tu crecimiento en sabiduría y fe. Que el Señor te bendiga. Espero que nos veamos pronto. Bye.